Hola chicos, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar a través de este medio para poder seguir conociendo un poquito más acerca de los números, que es un tema muy importante para poder seguir avanzando con las cosas que corresponden a nuestro séptimo grado. Desde muy chiquitos, cuando ustedes aprendieron a los números, a contar, comenzaron trabajando con el grupo de números que se llaman números naturales. Los números naturales son, como les dije recién, los que usamos para contar. ¿Cuáles serían los números naturales entonces? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así sucesivamente hasta el infinito. Este grupo de números yo lo puedo designar con una letra, que casualmente es la letra N de naturales. Si yo lo quiero escribir, lo voy a hacer de la siguiente manera. La N, que simboliza los números naturales, el igual, esto que se llama llave, encierra los números naturales, que como les dije, son el 1, el 2, el 3, son los números que aprendimos desde bien chiquititos a contar y a hacer operaciones. Fíjense que yo pongo puntos suspensivos, esto significa que el grupo sigue, se extiende, y el símbolo del infinito, porque no se terminan más estos números, ¿sí? No tienen fin. Y cierro el grupo. Si yo quiero incluir el 0 yo no lo uso para contar porque no, es como que no tiene cantidad, ¿verdad? Entonces el grupo ya no se llama naturales, simplemente se va a llamar naturales sub 0. ¿Qué significa? Que yo voy a incluir al 0. ¿Cómo lo voy a escribir? En este caso, a la n le voy a agregar el 0 chiquitito acá abajo, que significa que a los números naturales yo le voy a agregar el 0. ¿Y cómo lo designo? De la misma manera. 0, 1, 2, 3, 4, sigo contando y así voy a llegar hasta el infinito. El 0 apareció un poco más tarde entre los números. Por eso se lo coloca colocando o poniendo n sub 0. Bien, ahora nosotros tenemos con los números naturales algunas operaciones que aprendimos. Ustedes también tuvieron que hacer un trabajo donde buscaron los distintos nombres que tenían estas operaciones y cómo se llaman cada uno de sus integrantes. Vamos a tomar 4. Si bien nosotros ya conocemos 6 operaciones, que son la adición, la sustracción, la multiplicación, la división, la potenciación y la radicación, vamos a tomar hoy como ejemplos las 4 principales o fundamentales. Para nosotros realizar una suma, una adición, usamos números naturales. Miren, si yo sumo dos números naturales, por ejemplo, 2 más 4, voy a obtener 6. El resultado es un número natural. Si yo conmuto, es decir, cambio de lugar estos sumandos, 4 más 2, el resultado sigue siendo un número natural. Quiere decir que nosotros aprendimos a sumar usando números naturales. ¿Qué pasa con la sustracción? La sustracción tenemos, en este caso, el minuendo, que es el 5, el sustraendo es el 3. Los dos son números naturales. ¿Cuánto me da? 2. A ese número se le llama diferencia. Este 2 es un número natural. Pero ¿qué pasa si yo invierto? Quiero conmutar estos dos números. Si yo hago 3 menos 5, nosotros con lo que venimos trabajando todavía no podemos dar una respuesta. ¿Por qué? Porque la respuesta no va a ser un número natural. La respuesta es menos 2,
que no es un número natural, es un número negativo y es un grupo de números que vamos a trabajar más adelante. Así que tenemos que prestar atención a la sustracción. Otra operación que hacemos con los naturales es la multiplicación. Si yo multiplico 2 por 3, a los cuales llamo factores, el producto, que es el resultado, es 6. Tanto 2, 3 y 6 son los 3 números naturales. ¿Qué pasa si invierto, si conmuto estos factores? Nosotros aprendimos que el orden de los factores no altera el producto, es decir, que el resultado va a seguir siendo el mismo y va a ser un número natural. ¿Qué está pasando con la siguiente operación, que es la división? En la división tenemos dividendo, divisor, cociente al resultado y resto es cuando me sobra algo, ¿verdad? Bien, si yo hago 4 dividido 2, el 4, el 2 son números naturales y el resultado, que es 2, también es un número natural. Pero ¿qué sucede si yo los invierto? Si yo hago 2 dividido entre 4. El resultado que voy a tener ya no es un número natural, sino que es un número decimal. Es decir, que no es un número natural. Cuando yo ya obtengo partes, fracciones, deja de pertenecer al grupo de los números naturales, que son los que usamos para contar, y pasa a formar parte de otro grupo, que en este caso son los números racionales, que los vamos a ver en las próximas clases. Muy bien, ahí tenemos las 4 operaciones. Entonces recordemos, los números naturales son aquellos que nosotros utilizamos para contar. Son los que tenemos en las operaciones, en las distintas operaciones, y recuerden que son infinitos. El grupo se designa con la N mayúscula y si quiero agregar el 0, el grupo se va a llamar N sub 0.